Hola con todos y sean bienvenidos a la resolución y explicación del examen de conceptos Ethernet correspondientes a los temas desde el módulo 4 al 7 de CCNA 1 Introduction to Networks. Vamos a estar realizando la misma dinámica que el examen anterior, así que sin nada más que decir, suscríbanse al canal para no perderse de más y empecemos. Vamos a estar dándolo en la versión español, como siempre. Listo, aquí va a empezar a cargar lo que es el Packet Tracer. Perfecto, ya terminó de cargar, así que le damos a comenzar la evaluación. Aquí ya cargó. Empecemos con la 1. Dice, ¿qué dos campos o características examina Ethernet para determinar si una trama recibida es pasada a la capa de enlace de datos o descartada por la NIC? Escoja dos opciones. Y como en el video anterior, pues pausen el video después de leer la pregunta para que tengan tiempo de responder. Entonces, la respuesta es secuencia de verificación de trama y tamaño mínimo de trama. Para responder esta pregunta nos vamos a situar en el capítulo 7 Switching Ethernet en la parte 7.1 tramas de Ethernet. En este apartado de aquí, campos de trama de Ethernet, nos indica que el tamaño mínimo de la trama de Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. Y respondiendo a la pregunta, pues dice si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Algo interesante aquí también que podemos ver es que si es menor de los 64 bytes, pues se considera un fragmento de colisión o una trama corta, y si es mayor a los 1500 bytes, pues se consideran jumbos. Más abajo tenemos aquí todos los campos de la trama Ethernet y nos vamos a enfocar en el FCS, que viene de las siglas Frame Check Sequence o secuencia de verificación de la trama. Básicamente, pues es un verificador de errores, ¿ok? Más aquí abajo nos indica su concepto y nos dice que este FCS de 4 bytes se usa para detectar errores y utiliza pues un valor llamado CRC, que es la comprobación, el cual pues el dispositivo emisor y el receptor lo tienen que tener, y al hacer los cálculos, si estos coinciden como indica aquí, significa que no se produjo ningún error, pero si no coinciden, significa que los datos han sido cambiados, ok, entonces por lo tanto la trama también se descarta. Perfecto, vamos con el siguiente. La 2 dice, ¿qué tipo de regla de comunicación sería la mejor descripción de CSMA-CD? Y la respuesta es método de acceso. Para ello nos vamos al capítulo 6, capa de enlace de datos, en el apartado 6.2 topologías. Ok, en esta parte, métodos de control de acceso, justamente está el CSMA-CD y el CSMA-CA. La diferencia entre los dos es que el CD es para una LAN Ethernet y para la CA es para una LAN inalámbrica. Hoy en día ya no se ve lo que es el CD, ya que antes solo se podía trabajar con una comunicación semiduplex o HAL duplex, que indica pues que un dispositivo solo puede enviar o recibir a la vez, más no los dos al mismo tiempo. Y si ocurría pues el caso de que se enviaran y recibían tramas al mismo tiempo, pues producían colisiones. Los dispositivos hoy en día pues ya trabajan con full duplex, el cual permite enviar o recibir al mismo tiempo. Perfecto, vamos con el siguiente. La pregunta 3 nos indica cuál de estas afirmaciones describe una topología en estrella extendida. Y la respuesta es: las terminales se conectan a un dispositivo intermediario central que se conecta a otros dispositivos intermediarios centrales. Para ello nos vamos en el apartado 6.2 topologías, en la parte de topologías de LAN. Acá nos muestra pues las diferentes topologías que tenemos en una red LAN Ethernet y nos vamos a guiar en este caso de las imágenes. Aquí están las topologías físicas y el que nos pregunta es el de la topología de estrella extendida. Como pueden ver, los terminales o los hosts finales, estos de aquí, las computadoras, pues se conectan a un punto central que es un dispositivo intermediario como un switch, y ese switch pues se conecta a otro dispositivo intermediario central que también puede ser otro switch, formando así una topología estrella extendida. Perfecto, vamos con la 4. Acá nos indica cuáles dos instrucciones describen los servicios proporcionados por la capa de enlace de datos. Escoja dos opciones y las respuestas son: empaque varias PDUs de capa 3 en un formato de trama que es compatible con la interfaz de red y gestiona el acceso de tramas a los medios de red.
Para responder esta pregunta nos situamos en el apartado 6.1 propósito de la capa de enlace de datos. En esta parte nos indica diferentes puntos que realiza esta capa. Cabe decir que según el modelo OSI, esta es la capa 2 y la PDU en esta capa se le llama tramas, ¿ok? Como primer punto nos indica que permite que las capas superiores accesan a los medios físicos de red, ¿no? Que es por donde se transmiten pues los datos y lo hace mediante pues las tramas. Entonces por eso la respuesta gestiona el acceso de tramas a los medios de red es una de ellas. Si quieren profundizar un poco más aquí abajo, pues esta capa de enlace de datos se divide en dos, en la subcapa LLC y en la subcapa MAC. Entonces vamos con el siguiente punto y dice acepta datos generalmente paquetes de la capa 3. Ya saben que la PDU en la capa 3 se le llama paquetes, ¿ok? Y los encapsula en tramas de capa 2. Por eso es que la segunda opción también es correcto, porque puede encapsular las PDUs de la capa 3, que son los paquetes como indica aquí, en las tramas para que tengan acceso a los medios de red. La primera alternativa no puede ser porque eso lo realiza la capa de transporte, el cual gestiona de manera confiable y con priorización pues los datos. La tercera opción se refiere a la capa 3, la capa de red, ya que ellos definen el direccionamiento lógico, o sea las direcciones IP, para que se pueda realizar la comunicación de extremo a extremo. La penúltima opción también se refiere a la capa de red, ya que esta capa posee una tabla de routing, el cual maneja diferentes rutas para que se pueda enviar datos desde un origen hacia un destino. Y la última opción se refiere a TCP, ¿no? Que está dentro de la capa de transporte. Perfecto, vamos con las 5 y acá nos indica cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC. Y la respuesta es: coloca en la trama información que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. ¿Ok? Para responder esta pregunta nos vamos al apartado 6.1 propósito de la capa de enlace de datos en esta parte que indica subcapas de enlace de datos IEEE 802 LAN MAN. Ahora sí vamos a entrar más a detalle a la subcapa de control de enlace lógico que es la LLC. También hay otra subcapa como les había dicho que es la MAC, ¿no? Que es el control de acceso a medios. En este caso nos pregunta por la LLC y justamente indica que coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa red se utiliza para la trama. Esta información permite que múltiples protocolos de capa 3 como IPv4 e IPv6 utilicen la misma interfaz de red y medios. O sea, en otras palabras, con interfaz de red pues tenemos la tarjeta de red de Ethernet o por sus siglas abreviadas NIC, y esta NIC puede tanto transmitir como recibir paquetes IPv4 e IPv6 al mismo tiempo o simultáneamente, ¿no? No se necesita de diferentes tarjetas de red, uno dedicado para IPv4 y otro dedicado para IPv6, sino que una sola tarjeta puede trabajar con estos protocolos gracias a esta subcapa que es la LLC. Perfecto, nos vamos a las 6 y acá nos indica durante el proceso de encapsulamiento, ¿ok? ¿Qué ocurre en la capa de enlace de datos para una PC conectada a una red Ethernet? Perfecto, y la respuesta es: se agrega a la dirección física. El proceso de encapsulamiento ya lo hemos visto en un examen pasado, que básicamente es un proceso en el cual se agrega encabezados o headers de los protocolos cuando pasan de capa en capa, ¿no? Y como podemos ver aquí en la parte de capa de enlace de datos, en la sección direcciones de capa 2, cuando la PDU trabaja en esta capa, agrega pues la dirección del dispositivo, la cual pues se llama dirección física, ¿ok? O sea, la MAC. Esta dirección física es única para un dispositivo en particular, o sea que no es igual para todos los dispositivos como el DNI para las personas. Vámonos con las 7 y dice aquí que 3 partes básicas son comunes a todos los tipos de trama admitidos por la capa de enlace de datos. Perfecto, dice escoja 3 opciones y las respuestas son trailer, data y header. Para ello nos vamos a la parte de la trama, el cual nos indica cada tipo de trama tiene 3 partes básicas, ¿no? El primero es el encabezado o header, en el cual pues hay varios campos, por decir uno de ellos es el tipo, que indica el protocolo de capa 3 que se está utilizando, ¿no? Ya sea IPv4 o IPv6 y que lo maneja la subcapa LLC como ya habíamos dicho anteriormente. Luego tenemos los datos, que es la suma de los diferentes headers o diferentes encabezados a la hora de hacer el encapsulamiento, ¿no? Ya sea del paquete, del segmento, etc. Y por último tenemos el trailer o la cola, que es para una verificación de errores, que debe cumplir ciertos requisitos como el tamaño de la trama, que si es menor o es mayor a este tamaño, pues simplemente lo descarta.
Vámonos con el siguiente y dice aquí 8 que 3 elementos están contenidos en un encabezado Ethernet y un tráiler. Escoja 3 opciones. Y las respuestas son información de comprobación de errores, dirección MAC de origen y dirección MAC de destino. Para ello nos situamos en la parte de campos de trama. Justamente aquí están los diferentes campos para el header, en los datos y en el tráiler, ¿no? En el tráiler o la cola pues ya hemos visto que está la detección de errores y también la detención de trama. En la parte del header pues tenemos este campo de aquí que se llama direccionamiento, que es donde está la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen. Hay otro campo que se llama tipo, que es el que ya había mencionado en una pregunta anterior, que justamente indica el tipo de protocolo que maneja a nivel de capa 3, o sea, si es IPv4 o si es IPv6. No confundirse, ya que este campo no guarda la dirección IP o la dirección lógica, sino que eso lo hace el paquete en su encapsulamiento. Perfecto, vamos con la 9 y nos indica aquí qué tipo de comunicación de medios no requiere arbitraje en la capa de enlace de datos. Y la respuesta es dúplex completo. Para responder esta pregunta nos vamos a la sección 6.2 topologías en la parte comunicación dúplex completo y semidúplex. Quizás acá la palabra clave en la pregunta para entenderlo bien es arbitraje. Cuando habla de arbitraje pues se refiere a las técnicas que utiliza un medio de comunicación para evitar colisiones. Ya hemos visto estas técnicas anteriormente, que son estas de aquí, el CSMA-CD y el CSMA-CA. Y como habíamos mencionado, pues justamente este CSMA-CD lo utilizaban pues redes LAN Ethernet, en el cual manejaban sus nodos en semiduplex, ¿ok? Pero con el avance de la tecnología, pues justamente ahora se utiliza lo que es el duplex completo o full duplex, el cual ya no requiere de este arbitraje, o sea, esas técnicas del CSMA-CD, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver del semiduplex que solo puede enviar o recibir, pero no al mismo tiempo. En cambio, en duplex completa, pues puede tanto enviar como recibir al mismo tiempo. Por eso es que aquí ya no necesita de esas técnicas, ya que aquí ya no se generan esas colisiones. Perfecto, vamos con la pregunta 10 y dice aquí qué acción se producirá si un host recibe un marco con una dirección MAC de destino que no reconoce. Y la respuesta es: el host descartará la trama. Para responder esta pregunta nos vamos a situar en el apartado 7.3 tabla de direcciones MAC en la parte de fundamentos de switches. Me voy a guiar de esta imagen de aquí para explicarles mejor, y antes de responder la pregunta hay que leer la pregunta bien, ya que indica que el host, o sea las computadoras o dispositivos finales, van a recibir la trama. ¿Y qué sucede si este host pues recibe una trama con dirección MAC de destino, el cual no reconoce, ¿no? O sea, el cual pues no coincide con su dirección MAC. Entonces aquí tenemos 4 dispositivos finales, 4 hosts, tenemos un switch de 4 puertos, acá está cada uno con su dirección MAC que está acortado, y en el switch pues tenemos la tabla de direcciones MAC. Como pueden ver, está vacía. Imagínense que se quiere enviar una trama desde el host A hacia el host D. Entonces lo primero que va a hacer el switch es verificar en su tabla de direcciones MAC si tiene la dirección MAC destino a cual se va a enviar la trama, ¿no? En este caso, como está vacío, pues lo que hace primero es aquí anotar en el puerto 1 la dirección MAC de aquí que está recibiendo y reenviar esa trama que es para el host D, pero como el switch no lo sabe, lo va a reenviar hacia todos sus puertos excepto por donde le entregaron esa trama, ¿no? Entonces esa trama va a ir por el puerto 2, el 3 y el 4. Y justamente aquí vamos a responder la pregunta. El host B recibe esa trama que tiene una dirección de destino, que es esta de aquí del host D, que es la 000D, y dice: esta trama no es para mí. Entonces simplemente la descarta, ¿ok? Lo mismo hace C, y D pues entonces le hace saber al switch pues como va a regresar esa trama. El switch anota en el puerto 4 esta dirección MAC y nuevamente realiza el proceso, ahora sí conociendo pues la dirección destino, ¿no? Como acá va a tener el puerto 1 y el puerto 4 con sus direcciones MAC correspondientes, pues ahora sí va a reenviar de frente, ¿no? Desde la PCA hasta la PCD, y ya no lo va a reenviar hacia todos sus puertos. Entonces básicamente cuando se reenvió al host B o al host C, simplemente se descartó esa trama porque esa dirección MAC de destino no coincidía con la dirección MAC de cada host. Perfecto, vamos con la pregunta 11 y nos indica qué término de capa física OSI describe la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro. Y la respuesta es latencia.
Para ello nos vamos a situar en el capítulo 4, capa física, en la parte de terminología del ancho de banda. Aquí hay tres términos interesantes, el cual pues uno es la latencia. La latencia básicamente se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro, o sea, desde un origen hacia un destino. Perfecto, vamos con la 12 y nos indica con el uso del cable de cobre de par trenzado sin blindaje en una red que causa crosstalk dentro de los pares de cables. Ya saben, pausen el video para tener tiempo para leer las alternativas y la respuesta es el campo magnético alrededor de los pares adyacentes de alambre. Para responder ello nos vamos al apartado 4.3 cableado de cobre en la parte de características de cableado de cobre. Antes de ir a las fuentes de interferencia, que son estas de aquí, nos vamos a situar en esta imagen para ejemplificarlo mejor. Tenemos el cable UTP, que es el no blindado, que es el más común, que yo creo que conocen todos, que tiene pues una cubierta y los pares de hilos de cobre, ¿ok? Luego tenemos variantes de este. El que se muestra aquí en la figura pues es el STP, cable de par trenzado blindado. Como pueden ver pues le agrega más blindaje como una malla de aluminio. Y tenemos otro tipo de cable de cobre, que es el coaxial, que se usa hoy en día más que todo para TV por cable. Y bueno, ahora sí, pues vayamos aquí a las interferencias. El primero es la interferencia electromagnética EMI o interferencia de radiofrecuencia RFI. El segundo es el crosstalk, el que nos indica en la pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Pues este de aquí, el primero, lo generan fuentes externas, ya sea luces fluorescentes o motores eléctricos. También puede ser, por ejemplo, un horno microondas, y esto hace que la señal pues se distorsione. El segundo es el crosstalk y esto lo genera el mismo cable. ¿Cómo así? Pues aquí me voy a guiar de esta imagen. No sé si alguna vez se han preguntado por qué están trenzados los cables, y la respuesta es justamente por el crosstalk. Cada hilo de cobre pues genera un campo electromagnético, y para contrarrestar este campo justamente se trenza con otro hilo y así disminuye este tipo de interferencia. Perfecto, vamos con la pregunta 13 y nos indica consulte el gráfico qué tipo de cable se muestra. Y la respuesta es UTP. Este se reconoce porque no tiene blindado. Perfecto, vamos con la pregunta 14 y dice consulte el gráfico qué tipo de cableado se muestra. Y la respuesta es fibra. Para ello nos vamos al apartado 4.5 cableado de fibra óptica en la parte de conectores de fibra óptica. Básicamente el cable se puede reconocer por el tipo de conector. En este caso el que están viendo en la pantalla pues es un ST, que es el conector de punta directa, ¿ok? Son los enroscables o desenroscables como indica aquí. Luego tenemos otro tipo que es el SC, que es el más común, que se utiliza en FTTH, que son los típicos cuadrados, ¿no? Como pueden ver aquí. Luego tenemos el LC, que encontramos el modo simplex, y también el tipo duplex, ¿no? Como pueden ver son cuadrados también, pero este pues tiene dos puntas. Algo más que comentarles aquí, pues estos cables de fibra óptica son flexibles, a pesar de que adentro pues tienen un núcleo de vidrio, como indica aquí justamente arriba. Este de aquí es el núcleo de vidrio de la fibra óptica por donde pasa la luz, ¿no? Por ello también estos tipos de cable de fibra óptica son más delicados, ¿ok? Vamos con la pregunta 15 y nos indica cuál es la función principal de la capa física en la transmisión de datos en la red. Y la respuesta es crear las señales que representan los bits en cada trama en el medio. Para ello nos vamos a la parte 4.1 propósito de la capa física en el apartado la capa física. Ok, básicamente aquí nos indica la capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. O sea, básicamente la capa física recibe la trama de la capa de enlace de datos en forma de bits para que lo codifique como una secuencia de señales. Estas señales pueden ser eléctricas, ópticas o ondas de radio según el medio por donde va a viajar. Perfecto, vámonos con la pregunta 16. Indica cuáles son los dos dispositivos que comúnmente afectan las redes inalámbricas. Elija dos opciones. Y las respuestas son microondas y teléfonos inalámbricos. Para ello nos vamos al apartado 4.6 medios inalámbricos en la parte de propiedades de los medios inalámbricos. Justamente aquí nos indican pues las limitaciones de la tecnología inalámbrica y nos vamos a enfocar en la parte de interferencia. Como indica aquí pues puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, hornos microondas y otras comunicaciones inalámbricas.
Sigamos con la pregunta 17. Además de la longitud del cable, ¿cuáles son los otros dos factores que podrían interferir en la comunicación por cables UTP? Elija dos opciones. Y las respuestas son interferencia electromagnética y crosstalk. Esto ya lo hemos visto anteriormente, así que continuemos con la siguiente. Pregunta 18. Consulte la ilustración. ¿Cuál es el problema con la terminación que se muestra? Y la respuesta es: la longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. Como se muestra en imagen, este tipo de cable es el UTP, el sin blindaje, como habíamos visto anteriormente, y para este tipo de cable se utiliza el conector RJ45. El problema aquí es que los cables, los pares de hilos de cobre, pues están demasiado largos, ya que la cubierta verde debería estar dentro del RJ45. Normalmente la cubierta verde pues se debería cortar a una distancia de 1.5 a 2 centímetros para que pueda entrar perfectamente en el conector. Perfecto, vamos con la pregunta 19 y acá nos dice: abra la actividad de Packet Tracer, complete las instrucciones de la actividad y luego responda a la pregunta. ¿Cuál puerto es usado cuando Switch 0 envía tramas a un host con la dirección IPv4? Entonces le vamos a dar a iniciar Packet Tracer. Listo, aquí ya cargó y aquí nos muestra las instrucciones que debemos seguir, ¿no? Abra el escritorio PC0 y dice: utilice la línea de comandos para determinar la dirección IPv4 y la dirección MAC de PC0. Entonces vamos a hacerle clic aquí en PC0 y aquí justamente nos vamos a la parte del desktop, a la parte del command prompt y colocamos ipconfig/all, ¿ok? Con esto pues vamos a ver justamente su dirección IPv4, que es esta de aquí, 10.1.1.1, y también su dirección MAC, que es la dirección física, que vendría a ser esta de acá. Perfecto, continuemos con las instrucciones y ahora nos dice: desde la línea de comandos de PC0 haciendo ping a la dirección IPv4 10.1.1.5. Entonces vamos a hacerle un ping a esa dirección con el comando ping 10.1.1.5. Le damos a enter y si tiene conectividad. Ahora nos indica aquí: utilice la aplicación terminal en PC0 para acceder al switch 0 y examinar la tabla de direcciones MAC. Entonces nos vamos aquí, lo cerramos, vamos al terminal, le damos a OK y aquí nos vamos a conectar al switch 0, ya que estamos pues con el cable de consola, ¿no? Le damos a enter, como pueden ver estamos en el switch 0. Listo, le damos a enable. Perfecto, ya estamos en el modo de exec privilegiado y ahora nos decía que hay que examinar la tabla de direcciones MAC. Perfecto, entonces colocamos aquí show MAC address table, así como se muestra en pantalla, le damos a enter y aquí, gracias al ping que hemos hecho, pues está capturando tanto la dirección MAC de entrada como los puertos o interfaces correspondientes a las direcciones MAC. Y nos decía, ¿no?, ¿qué puerto utiliza el switch 0 para enviar las tramas al host con la dirección IPv4 10.1.1.5? Entonces para ello pues tenemos que saber cuál es la MAC de PC0. Justamente vamos a regresar a la parte del command prompt donde habíamos hecho el ipconfig y vemos que acá tiene esta MAC, ¿no? 0060 y termina en 76. Ok, entonces pues nos vamos nuevamente al terminal y volvemos a ver pues la dirección MAC, que es esta, ¿no? 0060 y termina en 76. Quiere decir que esta entrada de dirección MAC corresponde al PC0 y esa interfaz Fast Ethernet 01 vendría a ser esta de acá. Ok, entonces esta otra que no sabemos de quién es justamente a quien hemos hecho el ping, que en sí era esta dirección de aquí, la 10.1.1.5, y justamente nos está preguntando, ¿no?, qué puerto utiliza el switch para enviar esas tramas, y lo envía por la Fast Ethernet 011, que corresponde pues a esta entrada de esta MAC. Entonces perfecto, regresamos aquí a las preguntas y es por la Fast Ethernet 011. Listo, continuemos con el siguiente y dice 20: ¿qué significa el término atenuación en la comunicación de datos? Y la respuesta es: pérdida de intensidad de señal a medida que aumenta la distancia. Para ello nos vamos a la parte 4.3 en el apartado características de cableado de cobre. Aquí nos indica cuanto más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto se denomina atenuación de señal. Y no solo pasa con el cobre, sino también con la fibra óptica o las ondas de radio. Dice: consulte la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola del switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces Fast Ethernet. ¿Qué tipos de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Y la respuesta es: 1 de consola rollover, 2 directo y el 3 cruzado.
Para ello nos vamos al apartado 4.4 cableado UTP en la parte de cables UTP directos y cruzados. Aquí nos menciona dos tipos de cables principales. Uno, el cable directo de Ethernet, que como indica aquí es el más común y se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. Como pueden ver en imagen, pues el tramo 2, que es de un switch al router, pues es este tipo de conexión, ¿no? De cable directo de Ethernet. Luego tenemos el cable cruzado de Ethernet, el cual se utiliza para interconectar dispositivos similares, por ejemplo de un switch a un switch, de un host a un host o de un router a un router. Como pueden ver, el tramo 3, que es de un router a un router, utiliza este tipo de conexión de cable cruzado. Algo importante que mencionar aquí es que con el avance de la tecnología, pues estos tipos de cables ya están siendo considerados obsoletos porque los dispositivos manejan el auto MDIX, que detecta automáticamente el tipo de cable y realiza la conexión interna. ¿Ok? Y por último, pues tenemos otro tipo de cable que se llama rollover. Esto es propiedad de Cisco, como indica aquí, y sirve pues para conectar una estación de trabajo, o sea, una computadora, al puerto de consola de un router o de un switch. Como pueden ver en el tramo 1, pues es este tipo de cable rollover. Perfecto, vamos con la pregunta 22 y nos indica qué hace que la fibra sea preferible al cableado de cobre para la interconexión de edificios. Escoja tres opciones. Y la respuesta es: mayor potencial de ancho de banda, susceptibilidad limitada a EMI y RFI y mayores distancias por cable. Para ello nos vamos al apartado 4.5 cableado de fibra óptica en la parte de fibra versus cobre. Nos presenta una tabla en el cual nos brinda una comparación entre el cableado UTP y el cableado de fibra óptica. Tenemos varios ítems. El primero es el ancho de banda, que obviamente en la fibra óptica es más alta que el del UTP. En el UTP, como indica, es de 10 megabits por segundo hasta los 10 gigas y en el de fibra desde los 10 megas hasta los 100 gigabits. Sin embargo, al día de hoy la fibra óptica monomodo ha ido incrementando aún más y soporta un ancho de banda más alto de los 100 gigas. Luego tenemos pues la distancia, en el cual pues en el UTP como siempre es de 1 a 100 metros, porque a partir de los 100 metros ya se empieza a atenuar, y el de fibra óptica puede llegar hasta los 100.000 metros. Aquí también depende de la fibra óptica si es monomodo o multimodo, el cual pues el monomodo es el que brinda mayor distancia. Luego tenemos el tercer ítem, inmunidad a EMI y RFI, que ya lo hemos visto anteriormente, que en el UTP pues es bajo, dependiendo también de la variación del UTP, y en cuanto a fibra óptica pues es totalmente inmune a este tipo de interferencia. Luego tenemos inmunidad a peligros eléctricos, que también en UTP es baja, y acá también es inmune porque la fibra óptica trabaja con luz. En cuanto a conectores y medios, pues este es más bajo y este es más alto, ¿no? La fibra óptica es más cara. En cuanto a habilidades para la instalación, pues digamos que el UTP es más simple de instalar que la fibra óptica. Y en cuanto a precauciones de seguridad, pues tenemos al UTP más bajo y a la fibra óptica más alta. Perfecto, vamos a la pregunta 23 y ahora nos indica cuáles de las siguientes son dos acciones que realiza un switch Cisco. Elija dos opciones. Y las respuestas son: uso de las tablas de direcciones MAC para enviar tramas por medio de las direcciones MAC de destino, y uso de las direcciones MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones MAC. Para ello nos vamos al apartado 7.3 tabla de direcciones MAC en la parte de switch aprendiendo y reenviando. La cuarta opción es correcta porque acá nos indica el switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. O sea, básicamente el switch busca en su tabla de direcciones MAC la dirección MAC de destino a donde se va a enviar la trama. Y la quinta opción es correcto porque acá nos indica si la dirección MAC de origen no existe, se agrega la tabla junto con el número de puerto de entrada, y si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. Listo, vamos con la pregunta 24 y nos indica: un switch de capa 2 se utiliza para conmutar las tramas entrantes desde un puerto Giga Ethernet a un puerto conectado a una red Fast Ethernet. ¿Qué método de almacenamiento en buffer de memoria sería el más adecuado para esta tarea? Y la respuesta es: almacenamiento en buffer de memoria compartida.
Para ello nos vamos a la parte 7.4, velocidades y métodos de reenvío del switch, en el apartado almacenamiento en buffer de memoria en los switches. Básicamente los switches tienen un espacio de almacenamiento que es el buffer, en la cual esperan las tramas a ser enviadas, ¿ok? Y aquí existen pues dos métodos, uno que es el basado en puerto y otro que es el de memoria compartida. En el de memoria basada en puerto, como indica, cada puerto tiene su propia cola de tramas y cada trama se transmite al puerto de salida solo después de que todas las tramas se hayan transmitido. Eso quiere decir pues que puede haber retrasos en la transmisión incluso si hay puertos disponibles. Para que entiendan un poco mejor, vamos a ejemplificarlo. Imagínense un switch de 4 puertos de la A a la D, ¿ok? O sea, A, B, C y D. Y este switch pues recibe una trama por el puerto A y se coloca pues en la cola de este puerto. A su vez pues recibe otra trama, pero ahora en el puerto B, que se va a transmitir por el puerto C. Y aquí viene el problema, ya que el switch, al recibir una trama por el puerto A, debe enviarse primero antes de que se envíe la trama que está recibiendo por el puerto B, incluso si el puerto C ya está disponible para recibir esa trama del puerto B. Entonces por eso se crea estas congestiones. Ahora vayamos con el de memoria compartida. En este caso, a diferencia del basado en puerto, pues aquí todos tienen eso, ¿no? Una memoria compartida, o sea, un espacio de almacenamiento compartido para las tramas, y esto va fluyendo pues dinámicamente. Para ejemplificarlo también, imaginemos el mismo switch de 4 puertos y nuevamente recibe una trama por el puerto A, y posterior a esto también recibe una trama por el puerto B, igual que en el primer caso. Y ahora pues la trama que se envía por el puerto B va a poder ser enviada a otro puerto sin necesidad de que espere a que termine la transmisión de la trama que se está enviando por el puerto A. Por eso es que se le dice memoria compartida. Y justamente aquí está la respuesta a la pregunta que nos plantea, y dice: el almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado la capacidad de almacenar tramas más grandes como potencialmente menos tramas descartadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos, como cuando se conecta un servidor a un puerto switch de 10 gigabits por segundo y PC a puertos de 1 gigabit por segundo. Por eso es que en la pregunta, pues a pesar de que nos indica que es de gigabit a Fast Ethernet, es más conveniente utilizar la memoria compartida, y esto ayuda a que no se bloqueen tampoco las transmisiones ni que haya retrasos. Perfecto, vamos con la siguiente, la pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar el switching por método de corte en lugar de switching por almacenamiento y envío? Y la respuesta es: tiene una latencia más baja, adecuada para aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Para responder esto nos vamos nuevamente al apartado 7.4, velocidades y métodos de reenvío del switch, pero en la parte de métodos de reenvío de tramas de los switches Cisco. Aquí nos indica pues que hay dos métodos para el reenvío de las tramas de los switches. El primero pues es el switching de almacenamiento y envío, o del inglés storage and forward switching. En este método pues se realiza todo un proceso para enviar la trama, y este proceso es completo. ¿Y a qué me refiero con completo? Pues este de aquí recibe la trama y calcula lo que es el CRC, que ya lo hemos visto anteriormente, que está dentro del FCS, que es el Frame Check Sequence, el cual se utiliza para una verificación de errores. Cuando es correcto, pues recién el switch busca la dirección de destino y determina qué interfaz de salida se va a enviar. Por eso es que es un proceso de método completo. La desventaja es que tiene una alta latencia por la misma razón, pero una alta integridad. Y esto se usa más que todo, como indica aquí, para un análisis de calidad de servicio, o sea, dar prioridad de tráfico, y para reducir el ancho de banda pero consumido por datos dañados, ¿no? A la hora de descartar las tramas que tienen errores. El segundo método pues es el switching por método de corte, o cut through switching, el cual pues a diferencia del primero recibe una cantidad de bytes de la trama y ya lo envía a su destino. Y aquí pues dentro del switching por método de corte hay dos métodos o dos submétodos que están aquí abajo, que son estos de aquí, ¿no? El switching de reenvío rápido o fast forward switching, el cual envía la trama con solo ver la dirección MAC de destino. Este no realiza ninguna verificación de errores, como por lo que ya se pueden imaginar es el más rápido, o sea, tiene menos latencia, pero una baja integridad, porque a veces las tramas se van a distribuir con errores. El segundo submétodo es el switching libre de fragmentos o fragment free switching. En este caso, pues es un método intermedio entre el fast forward
One Switching y el primero que habíamos visto anteriormente, ya que este almacena, como indica acá, los primeros 64 bytes. ¿Y por qué hace esto? Porque en la trama la mayoría de errores y las colisiones se producen pues en estos 64 bytes, por lo que, como indica acá, pues es un término intermedio entre los dos métodos vistos anteriormente. Entonces, como indica en alternativa, pues la ventaja de utilizar switching por método de corte es porque tiene una latencia más baja que el switching por método de almacenamiento y reenvío. Perfecto, vamos a la pregunta 26 y nos indica en qué método de reenvío de trama se recibe la trama completa y se realiza una comprobación de CRC para detectar errores antes de reenviarla. Y la respuesta es switching de almacenamiento y envío. Esto ya lo vimos en la pregunta anterior, así que vamos con la pregunta 27 y nos indica cuáles son las dos afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los estándares de Ethernet. Elija dos opciones. Y las respuestas son: el control de enlace lógico se implementa mediante software y la capa de enlace de datos utiliza LLC para comunicarse con las capas superiores del paquete de protocolos. Para ello nos vamos a la parte 7.1 tramas de Ethernet en el apartado subcapas de enlace de datos. Y bueno, las dos primeras alternativas son correctas porque aquí indica esta subcapa IEEE 802.2 se comunica entre el software de red de las capas superiores. Básicamente proporciona servicios de enlace lógico y se centra en la comunicación entre protocolos. Las tres últimas opciones no son correctas ya que lo realiza la subcapa MAC. Perfecto, vamos con la pregunta 28 y nos indica qué método de switching tiene el nivel de latencia más bajo. Y la respuesta es envío rápido, o en inglés Fast Forward Switching, que ya lo hemos visto también anteriormente. Vamos con la pregunta 29 y nos indica qué ventaja posee el método de switching de almacenamiento y reenvío en comparación con el método de switching por método de corte. Y la respuesta es verificación de errores de la trama. Y justo por esta verificación es que se demoraba más. Listo, vamos con la pregunta 30 y nos indica cuál es el propósito del campo FCS en una trama. Y la respuesta es determinar si ocurrieron errores durante la transmisión y recepción, que ya lo hemos explicado antes. Perfecto, vámonos con la pregunta 31 y nos indica: consulte la ilustración cuál es la dirección MAC de destino de la trama de Ethernet al salir del servidor web si el destino final es la PC1. Acá nos muestra estas alternativas, mírenla bien, lo voy a achicar para que ustedes puedan visualizarlo. Perfecto, y la respuesta es la tercera opción que tiene esta dirección MAC. Este corresponde a su router que tiene el gateway predeterminado. Para hacerles recordar, vamos a ver esto que está en el apartado 6.3 trama de enlaces de datos, parte de direcciones de capa 2. Acá, como pueden ver, pues hay una topología, el cual pues tiene tres tramos, ¿ok? Primero desde la PC1 hacia el router 1, como pueden ver, pues la dirección IP de origen es la de PC1 y la de destino pues es la del servidor web, pero la NIC de destino es la del router 1 y la NIC de origen es la de PC1. Cuando llega al router 1, lo que va a pasar es que la MAC de destino ahora va a ser la del router 2 y la MAC de origen ahora va a ser la del router 1. Y en el tramo final del router al host, pues igualmente ahora la MAC de destino va a ser la del servidor final y la NIC de origen va a ser la del router 2. O sea, en otras palabras, pues las direcciones lógicas, que son las direcciones IP, son las mismas desde un origen hacia un destino, pero las direcciones físicas, que son las MAC, van a ir cambiando de tramo a tramo, ¿ok? Perfecto, vámonos con la pregunta 32 y nos indica cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor CRC de una trama. Y la respuesta es almacenamiento y envío. Recordarles que CRC es un método que utiliza FCS para la verificación de errores. Listo, vámonos con la pregunta 33 y acá nos indica: un administrador de red conecta dos switches modernos mediante un cable de conexión directa. Los switches son nuevos y nunca se configuraron. ¿Cuáles son las tres afirmaciones correctas sobre el resultado final de la conexión? Elija tres. Y las respuestas son: el enlace entre los switches funcionará como full duplex. La característica MDIX automática configurará los interfaces, por lo que no se necesita un cable de conexión cruzada, y el enlace entre los switches funcionará a la máxima velocidad que admitan ambos switches.
La primera opción no puede ser, ya que indica que son switches modernos y estos tienen una tecnología llamada MDIX, el cual pues permite conectarlos con un cable de conexión directa y no necesariamente con un cable de conexión cruzada. La segunda opción es correcta, ya que al ser modernos estos funcionan en el modo full duplex de manera predeterminada. La tercera opción es lo que les mencionaba del MDIX. La cuarta opción, de igual manera, en los switches modernos ellos negocian automáticamente la velocidad dependiendo de la máxima velocidad a la que pueda trabajar el puerto. La quinta opción es incorrecta, ya que los switches pues deben manejar la misma velocidad para la transferencia de tráfico. Y la última opción es incorrecta, ya que no se necesita configurar manualmente, ya que esto es automático. Perfecto, nos vamos ahora a la pregunta 34 y dice ¿qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la capa de enlace de datos OSI? Escoja dos opciones. Y las respuestas son: integra varias tecnologías físicas y proporciona sincronización entre nodos de origen y de destino. Para ello nos vamos al apartado 7.1 tramas de Ethernet en la parte subcapas de enlace de datos. Aquí, como pueden ver, pues hay dos subcapas que ya lo hemos visto anteriormente. Nos vamos a centrar en la subcapa MAC y en este caso pues nos indica proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos, ya saben, las direcciones físicas o direcciones MAC, y está integrado con varias tecnologías de capa física. Por eso es que la tercera opción es correcta, y aunque acá no lo diga, como ustedes ya saben, la subcapa MAC pues ofrece verificación de errores con el FCS y también ofrece la sincronización de las tramas. Perfecto, esas serían todas las preguntas. Vamos a darle a enviar, vamos a dar a calificación y como pueden ver pues todo está al 100%, entonces quiere decir que está bien. Así que si les ha gustado esta dinámica, denle like al video, suscríbanse al canal para no perderse de más y nos vemos muy pronto en otro, así que chau chau.